para liberarnos después Hoy de que analizaremos Maduro qué significa tuviera poner las manos atrás. Bienvenido, neurofans, a esta nueva emisión de Neurolenguaje, el idioma del cerebro, en donde cada miércoles analizamos y entendemos la conducta humana y su significado, y así llevar tus habilidades sociales a otro nivel. ¿Quién no recuerda a su profesor durante los exámenes caminando entre los pasillos con las manos atrás? ¿Qué emociones provocaba? Precisamente este gesto consiste en poner las manos en la parte de atrás del cuerpo unidas a la espalda baja, sujetándose una mano con la otra. Existen variables y se puede sujetar lo mismo la mano que la muñeca o incluso el antebrazo. Se puede hacer con una mano empuñada, puede estar relajada o tensa. Pueden notarse movimientos, entre otras cositas. Es también una variable menos dominante y agresiva que la pose de jarras, que será tema de otro post. El significado asociado con poner las manos atrás es de dominación, autoridad y todo lo relacionado con ella. Seguridad, confianza, liderazgo, etc. Esto es así porque la postura pone al descubierto las partes más vulnerables en el pecho y el estómago. Al dejarlos descubiertos, en un lenguaje corporal abierto se comunica que se tiene tanta confianza que no le importa exponerlas. Además, el hecho de trasladar las manos hacia atrás da un mensaje no verbal que no se teme ser atacado. ¿Por qué? Porque ostentas una figura de autoridad. Eres el chief, eres el jefe. Pero recuerda que un simple gesto o postura no es prueba irrefutable del significado del neurolenguaje. El contexto puede significar que la persona adopta una posición precisamente porque se siente insegura o trata de imitar un comportamiento de poder. Por otro lado, algunas variantes de esta pose pueden indicar todo lo contrario. Por ejemplo, si una mano sujeta la muñeca de la otra, es un indicio de quien adopta esta postura pretende autocontrolarse, pero en realidad se siente inseguro, ansioso o hasta enojado. En este mismo sentido, si el individuo se sujeta el antebrazo por atrás, claro, habría que verlo, comunica mayor necesidad de disimular su ansiedad. Es decir, cuanto más arriba se esté tocando el sujeto, más intensa será la emoción de frustración o enojo o incluso estrés. Como siempre, el contexto es de suma importancia. Algunos ejemplos de esta posición con significado de autoridad son el caminar, ya habíamos comentado, el caminar de un profesor durante alguna de las actividades con sus alumnos. O bien la posición de algunos policías militares, directores de empresas o presidentes. O cuando te recibe el piloto de un avión. Otro significado totalmente distinto es cuando una persona tiene las manos atrás, pero están esposadas. No tendrá un significado positivo, por supuesto. Como siempre, el contexto es clave para su correcta interpretación. Además de otros signos de neurolenguaje que corroboren que estos indicios son bien interpretados. Para saber este comportamiento junto con su contexto, lo podemos observar muy claro en el siguiente ejemplo. En la conferencia presidencial del 12 de abril del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó esta figura, después de algunas preguntas incómodas del periodista Jorge Ramos. Al principio, Andrés Manuel estaba con las manos en el podio, sujetando el podio, pero cuando escuchó el nombre del dictador Nicolás Maduro, instantáneamente adopta las manos hacia atrás, una posición de autoridad. Ahora veámoslo a cámara lenta. Después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera. En este contexto de neurolenguaje del presidente, parece decir, no te olvides de con quién estás hablando. Este mensaje sería más efectivo si el propio atril no estuviera funcionando como una barrera entre el presidente y el periodista. Neurotip. En los negocios y el trabajo sería mejor evitarla, salvo situaciones muy especiales.
un policía o un militar, de seguro van a querer comunicar autoridad. ¿Qué son autoridad? Fíjate nada más cómo se paran. Si tú como abogado, contador, experto en tu ramo, te piden una opinión, ahí sí sería muy importante adoptar esta posición al expresar tu punto de vista e inmediatamente después volver a una posición de igualdad, neutral. ¿Te fijas qué interesante? Tu neurolenguaje ha sido coherente con tus palabras. Tu consejo de experto comunica autoridad y tu cuerpo lo reafirma. Espero que te haya gustado este contenido. Conviértete en un neurofan ahora. No olvides de visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Ahí podrás encontrar mucha más información. Danos tu opinión sobre este contenido o envíame tus preguntas y comentarios. Si te gustó, suscríbete, dale like, dale me gusta y comparte este contenido. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y recuerda usar tus superpoderes de neurolenguaje solo para el bien. Nos vemos en el próximo post. Chao.